El ayer y hoy se funden en un solo espacio. Ya empieza la hora del museo. Identidad, cultura y el diario acontecer se mezclan para dar forma a un encuentro cotidiano con nuestra historia. La hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos, les estamos acompañando aquí en la 94.5 FM, Radio Universidad de Santiago. Nos puede oír también en www.radiosach.cl. Los dejo invitados para que estén revisando la página web del Museo Histórico Nacional, que es www.museohistoriconacional.cl, para que vean la programación para este verano. El día de hoy, como de costumbre en este programa, vamos a estar hablando de historia, pero en particular de la historia de la industria musical chilena entre 1995 y el 2005. Esta década se narra en el libro Es difícil hacer cosas fáciles, los 10 años que cambiaron la música en Chile, ¿no? Por supuesto que cambió la música en Chile. Bueno, de esto vamos a estar hablando del día de hoy junto a los autores de este libro, Javiera Tapia y Daniel Hernández. Antes de empezar a conversar con ellos, vamos a ir justamente con música que hemos seleccionado el día de hoy junto a Javiera y Daniel para acompañar esta conversación, ¿no? Con esos artistas que estuvieron en estos 10 años y que cambiaron la música chilena. Vamos entonces con música y enseguida empezamos con esta conversación. Pediste 1000 favores y dijiste algo más. La cabeza entre las piernas, ya tratabas de agradarles. Estabas preparado, no pediste perdón. Nunca he deseado mal a nadie. Esta es mi primera vez. Nunca he deseado mal a nadie. Esta es mi primera vez. Nauseabundo de traiciones, vomitaste en sus caras y no pensaste que tal vez volverían por ti. Esas calles se nublaron, se perdieron en la sombra del remordimiento que ahora te hace caer. Nunca he deseado mal a nadie. Esta es mi primera vez. Nunca he deseado mal a nadie. Esta es mi primera
Ya están conmigo aquí en estudio Javiera Tapia y Daniel Hernández, los autores del libro Es difícil hacer cosas fáciles, los 10 años que cambiaron la música en Chile. Vamos a estar hablando del periodo que va entre 1995 y 2005, cuando hay un desembarco masivo de las multinacionales del disco que empiezan a invertir en el talento chileno, para ver qué iba pasando, ¿no? ¿Qué pasa con esa historia? Es lo que vamos a conversar el día de hoy, cuáles son estos artistas que emergen en esos años. Bienvenida Javiera y Daniel, gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico en Radio Hola, Sach. gracias por invitarnos. Bueno, un gusto que estén esta mañana con nosotros. Tienen distintas profesiones, a lo mejor, bueno, los unió la música, ¿no? Pero ¿cómo llegan a lanzarse a investigar esta parte de nuestra historia musical? Bueno, con Daniel siempre hemos hablado mucho de música, siempre conversamos sobre las cosas que están pasando o sobre ciertos fenómenos, siempre conversamos sobre música. Y por una parte a Daniel le llamaba mucho la atención que en Chile no hubiesen multinacionales fichando artistas chilenos. Porque acá la mayoría de los artistas se autoeditan o están en sellos independientes. Y por otra parte, yo en 2016 había hecho un especial de 10 años de Esquemas Juveniles, que es el primer disco editado de Javiera Mena. Cumplía 10 años. Y cuando entrevisté a toda esa gente que estaba alrededor de ella en ese periodo de tiempo, me dio la sensación de que para muchos ese disco significaba el término de una etapa, pero para mucha gente, el público, fans, periodistas, medios, ese disco significaba el inicio de algo. Entonces me causaba mucha curiosidad saber de qué era el fin en el fondo. Y bueno, Daniel. Sí, es eso. Bueno, yo no soy chileno, aunque yo tengo relación con Chile desde el año 97 y llevo trabajando en la música desde el 99, entonces me interesa mucho, además de la música, de los discos, de las canciones que me puedan gustar, me interesa mucho el cómo se hace, la industria. Entonces siempre la anomalía de Chile, porque es una anomalía a nivel mundial de que no hubiera una industria consolidada y que estuviera dominada por las multinacionales, sino que las multinacionales lo único que se encargaban era de gestionar el catálogo de Cecilia, de Víctor Jara, del catálogo antiguo y de lo que quedó de los 90, de Lucibel, de los Tres, pero tú mirabas en el año 2007 y no sacaban ningún disco de un artista chileno. Y eso era una anomalía, ya te digo, a nivel mundial, donde todavía, a pesar de todos los cambios industriales, toda la industria musical está dominada por las multinacionales y en Chile no ocurría. Entonces, claramente eso era por algo y entonces ese fue como el punto de partida de por qué, que en un momento sí hubo y dominaban todo el mercado como fue en los 90, qué había ocurrido para que al inicio de los 2000, además de un cambio tecnológico que todo el mundo sabe cuál fue, qué había pasado estructuralmente, empresarialmente, para que eso dejara de ocurrir, a diferencia de todo el mundo, que sí, que hubo reestructuraciones, cambios en toda la industria musical mundial, pero siguió dominada por los mismos actores, y en Chile no. Bueno, vamos a revisar justamente esta pregunta que ustedes se hacían, pero vámonos a 1995, donde ustedes fijan el inicio de esta historia. ¿Por qué agarrar esos años y qué estábamos escuchando aquí en Chile, además, para entonces? Bueno, el 95 es el año en el que comienza el libro y que para nosotros representa un hito porque es cuando EMI comienza con su proyecto de nuevo rock chileno y empieza a fichar a muchas bandas. Después de EMI vinieron otras multinacionales a hacerlo, pero EMI fue quien lo hizo de una manera más mediática. Hubo un marketing súper profundo, hubo un concierto de presentación de todas esas bandas en el curso central del Estadio Nacional cuando la música chilena no ocupaba esos espacios. Entonces era importante como hito ese momento, porque también yo creo que mucha gente que puede leer el libro y que ahora tenga 30 años o un poco más, 35, 40, puede recordar ese momento de haber escuchado la transmisión por la radio, tiene en la memoria ese momento, porque de verdad fue importante mediáticamente. Y ahí fijamos el punto de inicio del libro, porque es también
cuando se ve que de verdad las multinacionales están fichando muchas bandas nuevas. Eso sí, no fueron las primeras. Antes de eso estuvo Alerce siempre haciéndolo de manera histórica. Pero lo mediático lo hizo EMI. Entonces se quedó un poco, yo creo que la gente con esa idea que no es tan real, porque Alerce ya venía fichando bandas chilenas como, bueno, hizo el primer disco Los Fiscales, salió por Alerce, el primero de los tres. O sea, ya Alerce había tenido un cambio a principios de los 90 cuando llegó la democracia en Chile, y estaba fichando bandas que no eran solo del repertorio de folclore o canción política, sino que se había abierto también a otros géneros. Pero el 95 es cuando las multinacionales empiezan a hacerlo, y ese es el punto de inicio. Bueno, para ir también haciendo un paralelo, ¿no? Porque como ustedes dicen, bueno, hay un cambio tecnológico en la música, están estos sellos. Sí. Hoy día, ¿cómo se mueve el mundo de la música? Porque no sé si siguen existiendo estos grandes sellos aquí en Chile, o basta con que uno se automarketee, digamos, en las redes sociales. O sea, hay una cosa que es interesante y se va explicando a lo largo del libro, es que, bueno, cuando aparece ese cambio de paradigma a finales de los 2000, a finales de los 90, 2000, 2001, a lo más allá, las multinacionales dejan de invertir en grupos chilenos, ya no meten dinero para fichar a nadie, y en paralelo, desde el año 98, 99, empiezan a aparecer sellos independientes en que dicen, mira, esto no va a ser mi camino, primero por la música que hago, pero también porque se está desmoronando la industria tal como la conocíamos, entonces ese no va a poder ser mi camino, tengo que hacerlo de otra manera. Entonces se empieza a estructurar una industria paralela, que es la independiente, utilizando otras herramientas, otras formas de actuación, con lo que una multinacional se gastaba en un vídeo de uno de los grupos que habían fichado, ellos tenían para sacar 3 discos suyos y de otros. Entonces todo lo que se conforma, el caldo de cultivo que se conforma entre el 2000 y el 2005 en esa industria independiente es exactamente muy muy parecido, por eso terminamos en el 2005, es muy parecido a cómo funcionan las cosas hoy en día. Se crean estructuras, se crean medios, aparecen Pánico, POTQ, Super 45 había aparecido un poco antes, pero aparecen locales donde empezar a tocar, formas de actuación que son exactamente las mismas. Si tú ahora tienes 3 amigos y dices vamos a montar una banda, lo primero que haces es ya vale, lo vamos a grabar con las herramientas que tenemos, que son las herramientas que aparecen en ese principio de siglo y que podías grabar en tu casa. Ya no tenías que irte a Estudios del Sur y gastarte 6 millones de pesos, sino que con una tarjeta de sonido, mejor, peor, pero podías grabar algo que podías enseñar. Y luego lo podías colgar en una página web y que la gente se lo bajara y anunciar en Fotolog en un principio, luego MySpace, luego esas redes se sustituyeron por otras, pero básicamente es lo mismo. Da igual que ahora lo anuncies por Twitter o por Facebook, cuando antes lo anunciabas en MySpace o Fotolog, ha cambiado la herramienta, pero no la forma de actuación. Entonces, lo que se hace a día de hoy es muy, muy, muy parecido a cómo actuaban esos grupos, esos artistas en el 2000-2001, que fue el gran cambio, porque no tenía nada que ver con cómo actuaban en el año 98 o 99, un par de años antes. Entonces, por eso es interesante que en el 2005, que es cuando GP saca G-Pinto, Javier Amena en el 2006 saca Esquemas Juveniles, y ya está como creada de forma más o menos precaria, pero una forma de trabajo que va a ser la misma en adelante. Entonces, ¿y por qué no habéis llegado hasta hoy en día? Porque lo que pasa entre el 2005 y hoy no es un cambio como lo que pasa en el 98 al 2001, que cambia absolutamente todo. Entonces, por eso era la idea. Bueno, tener claro cómo se maneja hoy día esa difusión de la música, porque bueno, ya es otro talento, aparte de ser músico, ya poder difundirla, ¿no? Estaba pensando, bueno, en estos inicios de año donde ya no es solo folclore, no es, bueno, la música que mencionaba Javiera también, sino es otro tipo de música más pop, de alguna manera, más comercial. ¿Cuáles son esas bandas que comienzan a llamar la atención? Y bueno, viene todo este recambio ya como por ejemplo Javier Amena, GP, que hoy día ya están como a otro nivel, ¿no? Bueno, el abanico es amplio en esa firma del 95 en adelante. Hay grupos de hip hop, pero también hay bandas de rock, hay bandas de pop. Está el punk. Está, claro, el punk también. Musicales. Sí, pero creo que
personalmente creo que es muy importante y es muy decidor de su contexto también que una multinacional haya fichado una banda como Pánico, por ejemplo. Pánico era una banda de un chileno que creció en Francia con una francesa, acá llegan a Chile, se juntan con otros chilenos y arman la banda, pero eran unos payasos, hacían unas performances así para la época muy extrañas, cuando lo entrevistaban para el diario mentían y se burlaban del periodista. Ellos venían de otro lugar, entonces probablemente no como sus compañeros de generación que crecieron en Chile, venían sin esa presión de haber crecido en dictadura. Entonces venían pensando de otra manera, claro, se desarrollaron de otra manera, y todas esas cosas que ellos hacían acá, que eran como un poco actos terroristas, según ellos mismos, que aparecen diciéndolo en el libro, tiene que ver con eso. Y creo que el fichaje de ellos, por ser así, también dice mucho del contexto, que es un país que viene saliendo de una dictadura, que quiere ser moderno, que quiere alejarse un poco de esa idea de lo conservador. Entonces, creo que de todos los fichajes que hubo en esos años, creo que el de Pánico es muy importante por eso, porque es el que muestra más directamente el tiempo que estaba viviendo Chile en esa época. Pero, a ver, todo parece que puede ser como, ya, qué casualidad que eligieran eso o que fuera en ese momento, pero no es casual, sino que se inserta en un contexto. A mediados de los 90, entre principios y mediados, el país entero quiere dar una imagen de que es un país nuevo, que es moderno, y si tú miras la tele, empiezan... Mecano, está la rock and pop naciendo, y ya deja de mirar, no, queremos abarcar a todo el espectro no, queremos los jóvenes. Los diarios tienen suplementos juveniles. Hay como una explosión de lo juvenil como target comercial, básicamente, y como target consumista, y eso tiene que ver también con lo que estaba pasando en la política, que estaban diciéndoles, mira, ya pasó eso y ahora somos un país nuevo y tenemos que comprar autos y comprar casas. Entonces empieza a haber mucho dinero en circulación porque se empieza a privatizar todo con la concertación. Entonces, que aparezcan y las multinacionales en ese momento inviertan en juventud, no es casual, sino que es parte de un contexto sociopolítico que es a todos los niveles, y la música solo era un reflejo de eso. Qué importante, ¿no? Qué clarísimo queda cómo la música va siendo reflejo de lo que va pasando en los tiempos. Bueno, les quiero recordar que hoy día estamos conversando con Javiera Tapia y Daniel Hernández. Ellos son los autores del libro Es difícil hacer cosas fáciles, los 10 años que cambiaron la música en Chile, que fueron estos 10 años entre 1995 y 2005. Hoy día con una selección de música que nos lleva a esos años que cambiaron la historia de la música por todas estas razones que nos están compartiendo el día de hoy. Vamos entonces con la música, vamos a hacer una pausa. Quería pedirles que presenten ustedes el tema que vamos a escuchar a continuación, de esta lista que han traído, ¿no? Sí, vamos a escuchar Transpíralo de Pánico. Eso. Vamos entonces con esta banda que la rompía para entonces, como nos decía Javiera, con unas ideas que aquí todavía no están para nada, no estaban nomás. Bueno, vamos entonces a escuchar Transpíralo de Pánico y volvemos en esta conversación con Javiera Tapia y Daniel Hernández. Mamaluco, cucurrucho, chico, güero. Gonna go to town. Move your tongue down south.
Gonna go to town. Movie time down south. Let me turn around. Stick it in my mouth. Gonna go to town. Transpíralo, wey, transpíralo. Transpíralo, wey, transpíralo. Transpíralo, wey, transpíralo. Transpíralo, wey, transpíralo. What, how you doing, Poppy? You ain't seen nothing like me. Let me freak your body, let me turn you out. Don't give you something to shout about. Don't make you holler, gonna make you sweat. Don't give you a time that you won't forget. Move your tongue down south. Let me turn around. Stick it in my mouth. Gonna go to town. Move your tongue down south. Let me turn around. Stick it in my mouth. Gonna go to town. Transpíralo, wey, transpíralo. Muchachita, wey. Mamaluco, cucurrucho, chico, güero. Transpíralo, güey, transpíralo. Transpíralo, güey, transpíralo. Transpíralo, güey, transpíralo. Transpíralo, güey, transpíralo. Estación Santiago. Un espacio de cruce para comenzar con buen ánimo el viaje de tu día. Música, datos, café, conversaciones y paisajes en movimiento. De lunes a viernes cuando el reloj marque las 9 por la 94.5 FM y radiousach.cl. Una aventura por la sabana africana. Una tarde de candombe en las calles de Montevideo. O una noche de fiesta en una disco de Rumania. Geografía de la música. En esta sexta temporada vamos más allá y te invitamos a conocer cada rincón del planeta en Geografía de la música. Geografía de la música. Acompáñanos de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. Geografía de la música. La cita es en la 94.5 FM Radio Universidad de Santiago y para todo el mundo en www.radiosach.cl. Te invitamos a viajar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Bien, un poco apurada, pero bien. Te voy a quitar mucho tiempo. Solo quiero que por fin me aceptes la invitación a salir. ¿Qué te parece el jueves a las 8, después del trabajo, abriendo la noche? Pucha, no, justo ahora no puedo porque escucho música y política. Cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Santiago, junto al sociólogo Alberto Mayol, el compositor Miguel Farías, el sociólogo Carlos Azócar, estarán en Música y Política. Cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Santiago. ¿Y si almorzamos el sábado a las 3? Chuta, tampoco, porque es la repetición y no me la pierdo. Música y Política, tu excusa perfecta. Cuando el reloj marca justo el mediodía, descubre el alma de nuestra música en la 94.5. El alma nacional, con el sonido del Chile más profundo.
las obras cumbres del canto popular y las nuevas generaciones de la música de raíz. El alma nacional. Cantores, trovadores y cultores conviven con exponentes de música fusión en Radio Universidad de Santiago. Lunes a viernes a las 12 del día y 4 de la madrugada y los domingos a las 15 horas. Te esperamos en El Alma Nacional. Cada domingo en Radio Universidad de Santiago, un clásico de la radiofonía. Tango Visión. Desde 1975 al aire con tangos del más alto nivel. Uniendo tradición y vanguardia musical. Tango Visión. Un programa conducido por Enrique Carrión. Domingo, 11 de la mañana, en Radio Universidad de Santiago. Cada sábado, tu cita es con la elegancia y la universalidad de la lengua portuguesa y su música. Ahora da Saudade, Brasil, Portugal y los países africanos construyendo el mosaico musical de la cultura lusófona. Artistas e intérpretes unidos por una única palabra. Saudade. Eugenia dos Santos te invita a aprender y disfrutar de la música de los países de lengua portuguesa en Radio Universidad de Santiago. Cada sábado a las 19 horas, Ahora da Saudade. Todo el calor y el sentimiento de la lengua portuguesa. Le invitamos a sintonizar nuestros programas con música de concierto en Radio Universidad de Santiago, de lunes a domingo a las 23 horas, los sábados desde las 21 horas y los días domingo entre 8 y 10 de la mañana y de 17 a 24 horas. Recuerde, la mejor música clásica de todos los tiempos la encuentra en Radio Universidad de Santiago. Desde el folclore hasta el rock. Desde el hip hop hasta el pop. Desde la cumbia hasta el jazz. ¡Que viva la escena! Somos Escena Viva, la mejor música en vivo en Radio Universidad de Santiago. Muchas gracias. Radio USACH, ¡arriba! De lunes a viernes a las 19 horas con la 94.5 FM y en radiousach.cl. Hasta que amanezca y que siga la fiesta. Les invitamos a escuchar a los artistas más trascendentales de la historia musical chilena, músicos y agrupaciones que han dejado un legado. Para olvidarme de ti. Especialmente chileno. Los artistas y agrupaciones que se han transformado en un referente a nivel nacional e internacional. Especialmente chileno. Todos los domingos a las 2 de la tarde en Radio Universidad de Santiago. Tu radio universitaria. Información, análisis, opinión y crítica. 4 conceptos que te llevan a ser un ciudadano constructivo y democrático. Sin Pretexto, el programa de análisis de coyuntura y debate de radio y televisión de la Universidad de Santiago. De lunes a viernes a las 8 de la mañana y a la 1 de la tarde en el 94.5 FM, 124 AM. Síguenos también en redes sociales y en www.radiousach.cl. Infórmate, conoce y opina en Sin Pretexto. Ya nos conoces, en nuestra 6ª temporada seguimos juntos con los temas ciudadanos a los que te puedes sumar en nuestras redes sociales. Lo que te preocupa, lo que te interesa, la contingencia y entrevistas con líderes de opinión. Y por supuesto, la música que más te gusta. Todo en la 94.5 FM a las 17 horas, en Sin Tacos ni Corbata. Te invitamos cada sábado a las 12 del día a una cita con la naturaleza, las áreas verdes y la vida sana al aire libre. Radio Universidad de Santiago te acompaña a un paseo por el parque. No lo olvides, te esperamos en Santiago Verde, un programa del Parque Metropolitano de Santiago. Cada sábado justo al mediodía.
Los invitamos a encontrarnos cada domingo a las 10 de la mañana para escuchar a los artistas que han escrito las grandes y pequeñas historias de la música popular. Toda una vida. Las canciones de siempre y las que vale la pena sacar del olvido. Toda una vida. Canciones para recordar y conocer. Domingo a las 10 de la mañana. Conduce Manuel Vilches. Te acompañamos en tu radio universitaria. 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Radio Universidad de Santiago. Estamos de regreso esta mañana conociendo parte de la historia de la música chilena a través del libro Es difícil hacer cosas fáciles, los 10 años que cambiaron la música en Chile, que aborda el periodo entre 1995 y el 2005. Nos acompañan los autores de este libro, Javiera Tapia y Daniel Hernández. ¿Qué estábamos escuchando recién, Javiera y Daniel?
una canción que obvio que todo el mundo conoce. La primera vez de Los Tres. Claro, un himno ya de Los Tres, ¿no? Bueno, buenísimo tema que nos lleva justamente a estos años 90, yo creo. Y bueno, y Los Tres yo creo que rompieron con mucho de lo que cambiaron totalmente, ¿no? La historia de la música. Yo les quiero hacer una pregunta que a lo mejor, bueno, y para que después vayamos de lleno a hablar del libro, que a lo mejor es un poco al margen, ¿no? Pero hoy día lo vemos con Mon Laferte y muchos, bueno, y Los Tres también, y La Ley lo hizo. México es como el horizonte musical, ¿ah? ¿Por qué hay esta ruta? ¿Y por qué no estar en Chile después de esta llegada, como ustedes decían en estos años, los sellos internacionales? ¿Por qué esa necesidad de que Chile todavía no es un centro musical? Bueno, yo creo que México históricamente es como la meca de los artistas pop en Latinoamérica. Es un mercado musical muy grande. De hecho, creo que acá la gente no se imagina lo grande que es. Sí. Es muy grande. O sea, allá un músico que es muy poco conocido puede tener un público que para acá sería muy grande y allá es muy pequeño. O sea, son unas proporciones de verdad muy diferentes. Es muy, muy competitivo, pero también si te va bien, te va muy bien. Y es la puerta de entrada también para otros países de Latinoamérica, no así Chile. Chile es un país que está súper aislado. De hecho, me acuerdo hace años en una entrevista la Javiera Mena hablaba de Chile y le encontraba mucha razón y lo decía de una manera muy poética, pero Chile está aún hoy, 2018, con internet, con viajes en avión mucho más baratos de lo que eran hace 20 años, con Skype, aún así, con todas esas facilidades, entre comillas, es un país que está muy aislado. Ella decía que en Chile incluso el pop era triste porque estábamos muy solos, porque la cordillera nos separaba de todos, y creo que en términos de carreras musicales también es un poco así. Chile está muy solo, está al fin del mundo solo abajo, y creo que México sigue representando, con todos los cambios que han habido en la industria de la música, sigue representando una puerta de entrada a otros países de Latinoamérica también. Si te va bien en México, puedes ir a tocar para la comunidad latina en Estados Unidos. Puedes ir a países del Caribe, puedes ir a, Colombia, Ecuador, te acerca a todo. México sigue siendo como un poco encuentro sello de calidad para muchos artistas. Y que también tiene eso, una industria musical, está muy cerca de Estados Unidos y está dominado por la misma industria norteamericana. Funciona exactamente igual porque es un mercado gigante y están al lado, entonces es muy fácil de controlar. Entonces tienen una industria como en los viejos tiempos, con estrellas que se dedican, pueden fichar a un grupo y tenerle meses ensayando antes de sacar el single porque quieren que cuando salga esté todo perfecto. Pueden hacer giras grandes, claro, puedes en hacer todo una México. gira de 50 fechas. En Chile, ¿dónde haces 50 fechas? Y no puedes. Entonces, hay un momento en que Chile, por decirlo de alguna manera, se te queda pequeño. Si quieres tener una carrera, tú puedes llegar hasta cierto punto, pero no puedes llegar más allá. Porque el otro gran mercado de América es Argentina, pero es un mercado totalmente muy chauvinista, muy para sus propios artistas, y es muy, muy difícil. Chilenos lo consiguió La Ley, pero desde México. Claro, no desde Chile. No desde Chile. Entonces, el mercado de Argentina es para los artistas argentinos, claro. Y poco más. Y para los grandes que vengan, pues eso, Maná o gente de España, con eso precisamente. ¿Por qué? Porque tiene industrias multinacionales tan fuertes que pueden apostar y meter mucho dinero en esas. Pero desde Chile, si Jepe está en Quema Su Cabeza, que es un sello independiente, si Javiera Mena se autoeditaba, era muy difícil tener que asaltar un mercado como el argentino tan dominado por eso. En cambio, México siempre ha sido, y como históricamente ha sido también receptivo a la música chilena, también había un camino para hacer. Yo creo que no es casual que Mon Laferte pensara en México cuando dijo me voy. O sea, también pensando en la música que hace. Claro. Siempre artistas o voces de canción cebolla, de canción bolero, de raíz latinoamericana, fueron muy bien recibidos en México. Los Ángeles Negros vivían en México. Claro. Entonces que ella se fuera para allá no es tampoco raro. Claro.
Hizo la ruta de los Claro. antepasados musicales. Yendo de lleno al libro, ustedes entrevistaron a todos estos cantantes. ¿Cómo hicieron, por así decirlo, la edición? No sé si todas las entrevistas que hicieron están en el libro. ¿Cómo fueron acotando los temas? Dijeron estos sí, estos no. Bueno, ¿quiénes estaban disponibles también? ¿Cómo se fue armando este panorama con Primera Fuente, ¿no? Que son los protagonistas de esta historia. O sea, siempre tuvimos claro que queríamos que fuera de Primera Fuente, porque era un periodo en donde las fuentes que teníamos que consultar estaban vivas y no queríamos desaprovechar eso. O sea, si uno va a escribir sobre música de los años 20, probablemente sea muy difícil encontrar fuentes vivas y va a tener que recurrir a la investigación, a la hemeroteca, al ensayo. Pero en este caso están vivos, activos, muchos de ellos tocando, haciendo proyectos. Entonces estaba bueno poder tener ese documento de ellos contándote en primera persona sobre esa época. Y fue un periodo de hacer mucha entrevista y después ir uniéndolas, así como muy artesano todo también. O sea, hacer las entrevistas, obviamente teniendo claros cuáles son los puntos importantes. Teníamos un mapa conceptual pegado en las paredes, pero a partir de ese esqueleto que teníamos ordenado, porque si no hubiese sido un caos tremendo, empezamos a ordenar esas entrevistas cuando ya las teníamos todas. Claro, pero es importante que se sepa que el libro no es una serie de entrevistas, sino que es una historia oral. Sí. Aquí el formato no había sido muy explotado, o nada explotado, pero en el mundo anglosajón de libros culturales es muy habitual el formato historia oral, y el formato historia oral es que tú vas contando un relato a través de... Nosotros no intervenimos en todo el libro. Y no son una entrevista, sino que se van pegando trocitos que pueden ser una frase simplemente, y otra persona hace referencia a eso mismo con su visión. Por ejemplo, si hablan de un momento concreto, de un lugar, varias personas hablan sobre eso como si estuvieran conversando entre ellas, aunque las entrevistas se pueden haber hecho en meses diferentes, y eso va contando una historia con diferentes puntos de vista, pero nosotros no intervenimos en el libro. Nosotros no aparecemos, no damos puntos de vista, porque queríamos que se contara. De hecho, puede haber erratas que nosotros no tocamos, porque es los recuerdos que tiene esa gente. Puede decir, pues en el año 95 y fue en el 98. A nosotros nos daba igual que lo que estuvieran contando no fuera estrictamente real, porque lo que queremos era su memoria sobre lo que pasó en aquellos años. Entonces, a lo que más se parece es a un documental. Va apareciendo constantemente gente diciendo pequeñas frases, pequeñas cositas, un párrafo, 3 frases... y así a lo largo del libro van contando como una historia que se va narrando, pero no aparecen las preguntas, no aparecemos nosotros, no damos opinión sobre nada de lo que pasa, sino que los propios protagonistas van contando una historia. Sí, es como un documental escrito. Claro, es lo más parecido que te puedes hacer, es eso, un documental. Aparece alguien, dice una frase y luego otra, y luego esa misma persona vuelve a aparecer 40 hojas después para contar otra cosa, porque se está hablando de otra cosa. De otro tema. Pero no, una entrevista no. Eso no fue ese el formato. No, por de eso, hecho el trabajo era ese, como poder juntar a 40 voces diferentes en un relato único. Claro, se parece eso, a la edición en una sala de montaje, más que a un libro de entrevistas que uno pueda tener en la cabeza. Claro. Bueno, hoy día estamos conversando del libro Es difícil hacer cosas fáciles, los 10 años que cambiaron la música en Chile. ¿A quiénes fueron a buscar para que contaran esta historia? Ya hemos mencionado a algunos. Muchos. Bueno, hablamos con Los Pánicos, que estábamos escuchando hace un rato. Hablamos con Rodrigo Santis, Walter Roblero, Carla Arias de Quema Su Cabeza. También conversamos con Algo Records, con Jepe, con Lucibel, Fiscales Ad Hoc. Luego con gente de la industria musical, porque claro, eran esenciales. gente que trabajaba en la EMI en ese momento, Gaspar Domínguez, también hablamos... Aldunate, que creó la Rock and Pop. Marcelo Aldunate, sí, que armó Rock and Pop en el 92. En diciembre del 92. Sí. Hablamos también con el dueño de la disquería Background, que es como un mito entre la gente que hacía música en ese tiempo. Porque allí se reunían gente, no sé, Cerati, o venía un grupo a tocar fuera y iba allí porque era el sitio como cool, y tenía un subterráneo donde se hacían conciertos y se reunía como la
la gente que estaba como en la onda. Entonces, y hablamos eso. también con Biglienzoni, que era parte de Lucibel, después empezó ya su carrera más fuerte como productor, hizo la producción de un disco de Lulu Jam, hablamos con la Sofía Portot de Lulu Jam, porque también hay un periodo en que de transición, ya partiendo del 2000, en que también la gente empieza a bailar mucho. Se hacen muchas fiestas en el centro de Santiago, en Fanor Velasco había una casona que se ocupaba para eso, empiezan a aparecer DJs, es más fácil que llegue la música de afuera, aparece el electroclutch. Claro. También Pasa de una cultura juvenil como se vendía en los 90 a Claro. una cultura underground Claro. que era más del nuevo siglo, solo Claro. para la gente que se estaba enterando. No hacía falta salir en la tele ni en los medios masivos, sino que te enterabas de otra manera y se juntaban pequeños reductos, Claro. pero en los que, si luego hacía memoria, todo el mundo estaba haciendo algo, o hacía un fanzine o un programa de radio, Sí. o tenía un grupo o empezaba a producir gente. Sí. Bueno, hay 40 entrevistas, y entre ellas están desde estas personas que eran parte del negocio en los 90, músicos de esa época, medios de comunicación, está David Ponce, Marisol García también entrevistados, porque ellos son parte de esta primera generación que empieza a hacer un periodismo especializado de verdad, ellos no hacían periodismo de espectáculos, sino que se dedicaban a escribir solo de música. En Chile eso fue en los 90 recién, en los 80 todavía había un periodismo de espectáculo más general. Hay mucha gente entrevistada diferente. Léanlo. Vayan a leer. A mí me llama mucho la atención el título. ¿Cómo llegaron a definir este título de "Es difícil hacer cosas fáciles"? Porque es absolutamente cierto, ¿no? No, Sí, ese es un título de Guiso, de una banda que de hecho aparece en el libro. Ese es un título de una canción de Guiso y de un disco. Y a mí me parecía, cuando estábamos buscando títulos, yo le decía a Daniel, mira, es hermoso y aparte es muy real, porque para mí toda esta época que finalmente es gente intentando hacer canciones y que otra gente escuche sus canciones, es un poco el reflejo de ese título. Hacer una canción pop que suena tan fácil, que suena tan oreja, que se te queda pegada, que el coro lo puedes cantar en tu mente muchas veces, parece ser algo súper fácil, porque a ti se te queda de manera fácil, pero en realidad es súper difícil. Y todo esto que se cuenta en el libro es parte de lo difícil que es eso. Todos estos cambios en las estructuras, en que la gente se conoce y después se pelea y después ya no son amigos. Todo eso es muy difícil, solamente para que uno pueda aprenderse el coro de una canción que le gusta. Bueno, aparte que todas estas canciones que hemos escuchado hoy día nos llevan a ese recuerdo. Como decía Javiera en un inicio, todos los que tengan por ahí entre 35 y 40 van a reconocer. Me sumo a ese grupo. Llegando al año 2005, que es el cierre, ¿qué va pasando ahí para poner punto final a la historia de este? O sea, lo mismo que en el 95, aunque evidentemente no puede ser estructuras cerradas, no fue que en el 95 pasó todo y en el 2005 se termina lo que estamos contando. Antes estaban pasando cosas que son caldo de cultivo para lo que ocurre en el 95. Claro, es un proceso. Claro. En el 2005 coinciden una serie de cosas que es GP debuta con G Pinto, Quema su cabeza, que fue como el primer sello indie que había estado trabajando desde el 98 o así. Monta su primer gran evento, que es un festival que se llama Neutral. Ya es en el 2006, Javiera Mena, aunque el disco ya estaba, pero se edita en el 2006, pero básicamente es lo mismo, edita Esquemas Juveniles y ahí empiezan a hablar de, ya ha nacido una escena independiente y demás, pero era un poco lo que explicó antes Javiera. Cuando Javiera Mena saca ese disco, ella ya había tenido un grupo que había disuelto, que se llamaba Prisa, había grabado un disco que iba a editar y nunca editó, que era ella con una guitarra de palo, que luego acabó saliendo muchos años después, que se llamaba Primeras Composiciones, y cambia. Entonces, cuando ella saca cuando los medios más generalistas dicen, están haciendo una escena independiente, no, lleva casi una década por debajo haciendo cosas. Entonces, era un poco eso, no era el inicio de nada, sino el final del trayecto para mucha gente, porque a partir de ahí
Pasa como a otro estado. Ya se termina esas cosas de las reuniones, de ir a sitios donde se reunían 50 personas y llega a más gente que se va sumando y empiezan a hacer las cosas como toda esta gente las ha ido haciendo más o menos de manera subterránea. Entonces, si yo tengo un grupo a imitación de cómo han hecho ellos cómo han llevado ese primer lustro su carrera, es como ya sé lo que tengo que hacer. No tengo que inventarlo, porque ellos han pavimentado eso, unos primeros medios, hay unos sellos todavía muy poco profesionalizados, pero sabes dónde, ya tengo una demo, ¿dónde voy? Ya, pues voy a Algo Records o voy a Quema Su Cabeza, porque ya existían esas estructuras que se habían ido trabajando durante esos primeros años. Y entonces en el 2005 es cuando todo eso cristaliza en algo tangible, que son estos primeros discos de esta gente que no es importante porque sean sus primeros discos, sino porque 10 años después están haciendo Caupolicanes, ahora Jepe va a hacer un Movistar Arena. Claro. Pero Jepe grabó su primer disco en la parte de atrás de su casa con una guitarra. Entonces, ese proceso, si lo ves, es muy natural, porque es el proceso de la historia de la música, pero ese proceso para que Jepe toque en el Movistar Arena ahora, el mes que viene, es muy diferente al de la gente que trabajaba en los 90, porque ellos grababan y esperaban a que un gran sello, alguien, un manager, viniera y dijera, ya, yo te voy a hacer famoso, y te quedabas. Y si no pasaba, el grupo nunca hacía nada, nunca salía. ¿Por qué? Porque seguían esperando a que les ficharan su oportunidad. Esta nueva generación que empieza en el 2000 dice, no, yo no voy a esperar a nada. Si tú no me vas a hacer caso, lo hago yo por mis maneras. Será más con menos dinero, de una manera más artesanal, pero lo voy a hacer. Y ese cambio es muy importante, porque en la primera esperabas que alguien hiciera tu carrera, y en la segunda parte tú eres el que dice, yo voy a hacer mi carrera porque nadie la va a hacer por mí, que es como se hacen ahora las cosas en general. Entonces, por eso en el 2005 ya están asentadas las bases para todo lo que va a venir después, que es lo que está pasando ahora, eso, gente que se ha hecho famoso, el Alsan Banter, la Francisca Valenzuela, todo eso que ha venido después es porque se asentaron una serie de bases durante esos primeros años del 2000 que eran absolutamente y radicalmente diferentes a cómo se hacían las cosas en los 90. Bueno, una gran explicación para entender hoy día la proliferación de músicos, ¿no? Y que escuchamos, bueno, en esta radio también con espacios como Escena Viva y la programación musical que tenemos, pero bueno, de pronto hubo un estallido de wow, cuánto talento tenemos aquí, porque no se había dado antes. Javier y Daniel, les quiero agradecer mucho por haber venido a compartir su libro con nosotros aquí esta mañana. Gracias por invitarnos. Sí, a ti por invitarnos. Nos despedimos aquí, estuvimos hablando del libro Es difícil hacer cosas fáciles, los 10 años que cambiaron la música en Chile. Nos acompañaron sus autores Javiera Tapia y Daniel Hernández. Bueno, ¿y con qué nos vamos a despedir? Con Lulu Jam. Esta canción es hermosa, sí, de verdad. Y es muy representativo porque era un grupo que sale del puro underground. La Sofía era una actriz que hacía performance muy extravagantes, pero cuando hace una música que quiere que sea pop, pero es un pop enrarecido, aunque parezca la canción más sencilla del mundo, era un pop enrarecido, y entonces era algo salido del mayor underground pretendiendo que sea masivo. Sí. Tenía la mezcla de ambas cosas. Bueno, vamos a despedirnos entonces con Lulu Jam y nos volvemos a encontrar mañana como siempre desde las 11. Porque
Esto fue La Hora del Museo, donde la historia se hace presente para darnos nuevas visiones y opiniones de la actualidad. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevas voces y relatos.